Como primer tema están los fundamentos del idealismo y del materialismo. El idealismo y el materialismo son dos corrientes filosóficas fundamentales que ofrecen interpretaciones opuestas sobre la naturaleza de la realidad. El conocimiento y la existencia, ambas han fluido en diversos campos como la filosofía, la ciencia y la política. El idealismo sostiene que la realidad está fundamentalmente basada en ideas, pensamientos o la mente, y no en la materia. Según esta corriente, el mundo físico es una manifestación o construcción derivada de lo mental o espiritual. Algunos de sus fundamentos claves son primacia de lo mental o espiritual. La realidad última no es material, sino que reside en el pensamiento, la conciencia o el espíritu. El siguiente podría ser el conocimiento como construcción mental. Todo lo que conocemos está mediado por nuestras ideas y percepciones. No accedemos directamente al mundo físico, sino a nuestras representaciones mentales de este. Otra es la perspectiva subjetiva y objetiva. El idealismo objetivo afirma que existe un espíritu o mente universal que subyace a toda la realidad, mientras que el idealismo subjetivo sostiene que la realidad depende exclusivamente de la percepción de los individuos. De los principales exponentes se encuentra Platón, que postulaba que el mundo material es una sombra del mundo de las ideas, que es eterno e inmutable. René Descartes destacó la primacia de la mente en su famoso pienso, luego existo. Mientras que el materialismo, por otro lado, sostiene que la materia es la realidad fundamental y que todo, incluida la conciencia y los pensamientos, es un producto de procesos materiales. Sus fundamentos incluyen primacia de la materia. La realidad está formada por entidades físicas o materiales que existen independientemente de nuestra percepción o conciencia. Los fenómenos mentales, como pensamientos o emociones, son explicables a partir de interacciones materiales, como las funciones del cerebro. Casualidad física. Todos los procesos, incluidos los sociales y los psicológicos, tienen una base material o física. El mundo no necesita de fuerzas sobrenaturales o espirituales para ser explicado. Su enfoque científico en el materialismo subraya la importancia de la observación empírica, la experimentación y la ciencia como medio para comprender la realidad. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Las teorías con orientación idealista presentan argumentos y fundamentos epistemológicos basados en la primicia de las ideas, la mente o la conciencia como origen y fundamento del conocimiento. Según el idealismo, el mundo material no es independiente de la mente, más bien es una construcción que depende de nuestra percepción o de un principio superior de orden espiritual. La realidad como construcción mental. El idealismo sostiene que lo que conocemos como realidad es una presentación o construcción de nuestra mente. Este argumento se basa en la idea de que la percepción media del conocimiento solo podemos conocer el mundo externo a través de nuestras ideas, conceptos o representaciones mentales. 2. La conciencia como fundamento del conocimiento. Los idealistas argumentan que la conciencia es la base y el medio por el cual se estructura el conocimiento. Desde esta perspectiva, la mente organiza la experiencia. Según Immanuel Kant, el conocimiento no es un reflejo pasivo del mundo exterior. En cambio, nuestra mente organiza las percepciones a través de estructuras a priori como el espacio, el tiempo y las categorías, como casualidad, sustancia. 3. El rol de las ideas universales. En el idealismo platónico, las ideas universales son la verdadera realidad, mientras que en el mundo material es una copia, imperfecta. Este enfoque epistemológico se centra en que ideas como formas eternas. Platón postuló que los objetos físicos cambian y son imperfectos, pero las ideas o formas son inmutables, eternas y constituyen la esencia de todo lo que existe. El conocimiento a través de la razón. El verdadero conocimiento no proviene de los sentidos, sino de la razón, que tiene acceso a las ideas universales. 4. El espíritu absoluto como origen del conocimiento. En el idealismo alemán, especialmente en la filosofía de Hegel,
El conocimiento se entiende como un proceso dialéctico en el que la realidad es racional y espiritual. Hegel sostiene que la realidad es la manifestación de un espíritu absoluto, que se desarrolla a través de la historia y la cultura. La dialéctica como método. El conocimiento progresa mediante la resolución de contradicciones entre tesis y antítesis, que llevan a una síntesis superior. Este proceso refleja el autodescubrimiento del espíritu absoluto. El conocimiento es histórico. Para Hegel, el conocimiento no es estático, sino que evoluciona junto a la historia humana. 5. La prioridad de las cualidades subjetivas. El idealismo enfatiza que el conocimiento no puede separarse del sujeto que lo produce, por lo tanto, dependencia del sujeto conocente. Según el idealismo subjetivo de Berkeley, lo que llamamos realidad depende de la percepción del sujeto. Sin un sujeto que perciba, no existiría ni el conocimiento ni la realidad. Ciertas limitaciones del objetivismo. Critica la idea de que se puede conocer una realidad objetiva completamente separada de la experiencia del observador. 6. Conocimiento y valores. En muchas variantes del idealismo, el conocimiento está relacionado con valores éticos, estéticos o espirituales. Este enfoque sostiene que la realidad tiene un propósito ético o espiritual. Por ejemplo, Hegel vincula el desarrollo del conocimiento con la realización de la libertad y la justicia en la historia. Las teorías con orientación materialista sostienen que la materia es la base fundamental de la realidad y por ende del conocimiento. Según el materialismo, el conocimiento humano surge de la interacción con el mundo material, a través de la experiencia sensorial y en el análisis racional. Este enfoque enfatiza que todo fenómeno, incluido el pensamiento, puede explicarse a partir de procesos materiales. A continuación, te presentaré algunos fundamentos y argumentos epistemológicos de las teorías materialistas. La materia como realidad primaria. El materialismo establece que la materia es la esencia de todo lo que existe y que la realidad no depende de la conciencia humana. Sus fundamentos incluyen primacia de lo material. La existencia de la materia es independiente de cualquier observador o conciencia. El mundo existe por sí mismo y las ideas son reflejos de la realidad material. 2. Conocimiento basado en la experiencia sensorial. El materialismo sostiene que el conocimiento humano tiene su origen con la interacción con el mundo material. Este argumento incluye que el empirismo como base epistemológica tiene que ver con todo el conocimiento que provienen de los sentidos que actúan como el medio por el cual percibimos la realidad material. Los datos sensoriales son organizados y analizados por la mente para generar ideas y conceptos. 3. Determinismo y causalidad material. El materialismo postula que todos los fenómenos, incluidos los mentales y sociales, tienen causas materiales. Este principio se basa en determinismo causal. Los procesos físicos y químicos del mundo material son responsables de todo lo que ocurre, incluyendo el pensamiento y la conciencia. La mente como producto de la materia. Para las teorías materialistas, la mente y la conciencia no son entidades separadas de la materia, sino que emergen como productos de procesos materiales. La teoría de la dependencia cerebral. La conciencia y los pensamientos son el resultado de la actividad del sistema nervioso y del cerebro. Por ejemplo, las emociones y los razonamientos pueden explicarse mediante interacciones neuronales. Progreso del conocimiento mediante la ciencia. El materialismo considera a la ciencia como el método más confiable para adquirir conocimiento, basándose en que la observación y la experimentación. Como ciencia, como actividad basada en la observación y el análisis empírico. Permite descubrir las leyes que rigen el mundo material. Objeto de estudio de las teorías psicológicas. El objeto de estudio de las teorías psicológicas varía según la orientación y enfoque de cada teoría, ya que la psicología abarca un amplio espectro de aspectos relacionados con el comportamiento humano, los procesos mentales y su interacción con el entorno. Psicología conductista. Su objeto de estudio es el comportamiento observable. Su enfoque se centra en los estímulos externos y las respuestas observables,
dejando de lado los procesos internos, ya que no pueden medirse directamente. Propone que el aprendizaje y la conducta están condicionados por el ambiente. Su principal representante es Skinner, Ivan Pavlov y John B. Watson. Psicología cognitiva. Su objeto de estudio son los procesos mentales. Su enfoque analiza cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y recuperan información. Explora aspectos como la percepción, atención, memoria, lenguaje, resolución de problemas y toma de decisiones. Su principal representante es Jean Piaget. Psicoanálisis. El objeto de estudio es el inconsciente y sus manifestaciones. Su enfoque examina los conflictos internos, los deseos reprimidos y su influencia en la conducta. Incluye aspectos como los sueños, los actos fallidos, las emociones y las experiencias infantiles. Su principal representante es Sigmund Freud. Psicología humanista. Objeto de estudio: el ser humano como un todo integrado, con énfasis en la autorrealización y el desarrollo personal. Su enfoque analiza experiencias subjetivas, emociones y el potencial humano. Propone que el individuo tiene libertad para elegir y construir su propia vida. Su principal representante es Maslow. Psicología evolutiva. Su objeto de estudio son los cambios en el comportamiento y los procesos mentales a lo largo de la vida. Su enfoque explora cómo las personas cambian y se desarrollan desde la infancia hasta la vejez. Analiza aspectos como el desarrollo cognitivo, social, emocional y moral. Su principal representante es Erik Erikson. Psicología biológica o neuropsicología. Su objeto de estudio son las bases biológicas del comportamiento. Su enfoque estudia cómo el cerebro, el sistema nervioso y otros sistemas fisiológicos influyen en las emociones, pensamientos y comportamientos. Utiliza herramientas como neuroimágenes y estudios experimentales para comprender la relación mente-cuerpo. Su principal representante es Paul Broca. Psicología social. Su objeto de estudio es la interacción entre el individuo y el entorno social. Su enfoque analiza cómo los pensamientos, emociones y conductas de las personas son influenciados por otros individuos, grupos o cultura. Estudia fenómenos como la influencia social, el liderazgo, los prejuicios y las actitudes. Su principal representante es Kurt Lewin. Psicología cultural y contextual. Su objeto de estudio es el impacto de la cultura y el contexto de los procesos psicológicos. Su enfoque analiza cómo las tradiciones, normas culturales, sistemas de creencias influyen en el comportamiento de los procesos mentales. Integra perspectivas antropológicas y sociológicas. Psicología positiva. Su objeto de estudio es el bienestar y las fortalezas humanas. Su enfoque se centra en el estudio de los aspectos positivos de la experiencia humana, como la felicidad, la resiliencia, el optimismo y la satisfacción vital. Busca comprender cómo las personas pueden alcanzar su máximo potencial. Su principal representante es Martin Seligman. En resumen, el objeto de los estudios de las teorías psicológicas abarca tanto los aspectos externos y observables del comportamiento como los procesos internos, emocionales, sociales y culturales, que influyen en la experiencia humana. Estas teorías contribuyen a una comprensión integral del ser humano en sus diferentes dimensiones y etapas de vida. En conclusión, el idealismo y el materialismo representan enfoques opuestos sobre la realidad. El primero sostiene que la mente o las ideas son fundamentales, mientras que el segundo afirma que la materia es la base de todo. Epistemológicamente, el idealismo enfatiza la construcción mental del conocimiento, mientras que el materialismo lo ve como un reflejo de la realidad material, adquirido a través de la experiencia sensorial. En cuanto al objeto de estudio de las teorías psicológicas, cada corriente se enfoca en diferentes aspectos del ser humano, desde el comportamiento observable hasta los procesos mentales internos, la emoción y la cultura. Juntas, estas teorías proporcionan una visión integral del ser humano, combinando perspectivas filosóficas y científicas para comprender el comportamiento y los procesos mentales del ser humano.